Madre mía, que se destapa el pastel. Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre el proyecto social de Can Yaman, y vaya bomba. O sea, yo creía que ya lo sabíamos todo, ¿verdad? Que si la fundación, que si las ayudas en Italia, pero resulta que hay mucho más detrás de lo que nos contaron. Esto se pone bueno, señores. Para ser honestos, a mí siempre me sonó un poquito a, no sé, marketing. Ya sabéis, el típico movimiento para limpiar un poco la imagen o para seguir acaparando titulares. Can Yaman es muy listo, eso no se lo quita nadie. Y Demet, bueno, ella sabe cómo funciona este mundillo. Así que cuando sale ella a hablar de esto, hay que prestar atención, porque tiene información privilegiada, claro. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, a pesar de todo el follón y las polémicas que le rodean, ha querido dar un giro. Quería demostrar que no es solo un chico guapo que sale en la tele y en las revistas. Que también tiene un lado solidario, un interés real por ayudar a los demás. Y claro, para eso necesitas un proyecto, algo que te dé credibilidad, algo que puedas mostrar. Y ahí es donde entra Demet. Dicen que ella ha sido una pieza clave en todo este tinglado. No solo apoyando a Can, sino también aportando ideas, contactos, quizás hasta dinero. O sea, que no es solo el proyecto de Can Yaman, sino que ella ha estado metida hasta el cuello. Y eso cambia las cosas, ¿eh? Ya no es una iniciativa unilateral, sino algo que han construido juntos de alguna manera. Muchos dicen que Can solo buscaba notoriedad con su fundación, ¿no? Que era una manera de seguir estando en boca de todos, de tener algo de qué hablar cuando no hay series ni películas. Pero Demet está insinuando otra cosa. Está diciendo que hay una motivación más profunda, un compromiso que va más allá de las cámaras. Que Can realmente se preocupa por ciertas causas y que ella ha sido testigo de esa preocupación de cerca. A ver, que yo no digo que no haya un interés en la imagen pública. Sería ingenuo pensar eso. Pero quizá la motivación principal de Can no sea solo la fama. Quizá realmente quiere dejar un legado, hacer algo bueno. Y Demet, al revelarlo así sin pelos en la lengua, está legitimando esa idea. Está diciendo, oye, que esto es de verdad, que no es un montaje. Y esto, claro, llega justo en un momento interesante. Después de todo lo que se ha hablado de ellos, de sus idas y venidas, de si vuelven o no vuelven. Que Demet hable ahora del proyecto de Can, y además revelando detalles que no conocíamos, tiene su miga. Es como si estuviera redefiniendo la relación, o al menos, la historia que nos han contado hasta ahora. Quizá lo que Demet quiere es limpiar un poco su propia imagen también. Que la gente no la vea solo como la ex de Can Yaman, sino como alguien que también está involucrada en causas importantes, que tiene inquietudes sociales. Y al hablar de su papel en el proyecto de él, se posiciona a sí misma como una persona comprometida. Para ser sinceros, yo sospecho que hay mucho más salseo del que vemos. Estas revelaciones de Demet son la punta del iceberg. ¿Cuánto ha invertido Can realmente? ¿En qué se está gastando el dinero? ¿Y qué papel ha jugado Demet en la toma de decisiones? Todas estas preguntas se quedan en el aire. Lo que está claro es que Demet no ha soltado esta información a la ligera. Tiene que haber una razón de peso. Quizá quiere cerrar un capítulo de su vida de una manera más positiva, o quizá está defendiendo a Can de las críticas. O incluso, quién sabe, a lo mejor está preparando el terreno para un futuro reencuentro, mostrando que ambos comparten valores importantes. Lo que es innegable es que este tipo de declaraciones dan mucho que hablar. Generan debate e intriga, y eso es justo lo que buscan. El mundo del corazón vive de estos momentos, de estas pequeñas bombas que hacen temblar los cimientos. Así que, después de todo este rollo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el proyecto social de Can Yaman es genuino y que Demet Özdemir ha sido una pieza clave para que así sea, o veis esto como una estrategia de relaciones públicas muy bien orquestada?